A propósito del simulacro de terremoto de ayer, para verificar si nosotros estamos preparados y tenemos los mecanismos aceitados para reaccionar, vamos a hacer una evaluación de sus resultados con nosotros. Leonardo Reyes Madera es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Por lo menos no se cayó ninguna edificación. Leonardo, buenos días. Buen día, muy amable. Pasamos rayas, sumamos. ¿Cuánto dio? Dio mucho y bueno. En realidad, yo digo que se marca un precedente con esto. Primero porque hubo mucha receptividad de la sociedad a nivel general. La participación del sector público fue prácticamente total. La participación del sector privado fue muy importante también. Y a nivel de inscripción, se registraban ayer, a la hora de inicio del simulacro, 1.700.000 personas. O sea que fue una actividad totalmente local, porque fue por orden del señor presidente, al director del COE, al general Méndez y a mí, que él nos delegó la responsabilidad de organizar este simulacro. Eso no le costó nada al país. Eso fue una actividad simplemente de apoyo interinstitucional. Y lo importante de esto es, cuando te hablo de antes y después, es el hecho de que es el inicio que yo entiendo y espero que se institucionalice cada año, el inicio de llevar el nivel de conciencia de que este es un país donde puede haber un terremoto en cualquier momento, que si bien es cierto que no podemos predecirlo, si bien es cierto que puede pasar dentro de 100 años, no es menos cierto que aún tenemos tiempo. ¿De qué? De comenzar a educar en el rincón más lejano a la población para que sepa cómo responder, para que sepa cómo prepararse para la eventual ocurrencia de un terremoto. Pero también es un mensaje a las escuelas para que comencemos a implementar en las escuelas la parte de educación para los terremotos, o sea, los niños, no importa dónde estén. Fíjate que en países como Japón, el mismo México, cuando hay un terremoto, no importa dónde esté la gente, pues sencillamente tú ves los niños cómo se comportan y cómo ellos saben automáticamente dónde ponerse. Porque el problema de los terremotos es que no sabemos dónde nos va a agarrar, o sea, dónde vamos a estar nosotros el día que tiemble. Puede que nosotros sobrepasemos ya nuestros años de vida y hagamos la partida o el cambio y no veamos un terremoto. Pero puede que sí. Puede que no toque uno, que no toquen dos, no toquen tres, no sabemos. Y como no sabemos, y todavía tenemos el tiempo, porque hasta que no nos llegue podemos hacer muchísimas cosas, esa es la importancia de este tipo de ejercicio. ¿Qué otro aspecto fue muy importante en esto? Que no solamente se inscribieron esa cantidad de personas a nivel de la red, a nivel de la plataforma de ONESBI y del COE, más de las otras instituciones, sino que la participación activa, por ejemplo, el Ministerio de Educación movió más de 600 niños, entre niños y profesores. Súmaselo al 1.700.000. Entonces nosotros queremos certificar eso y nos estamos apoyando con los organismos internacionales que nos brindaron el soporte de supervisar lo que estábamos haciendo de una manera voluntaria, porque es algo exclusivamente realizado por dominicanos para nosotros, y lo que se busca con esto es, además, medir la capacidad de respuesta de nuestros organismos de respuesta. Porque generalmente se pregunta, ¿estamos preparados para un terremoto? Y lo mejor es que te dicen a ti, esos organismos, sí, no hay ningún problema aquí, pues, porque nosotros pensamos que un terremoto es un incendio en una esquina, o un accidente.
o un colapso de una losa como esas que pasaron hace poco ahí en Piantini, de un edificio que estaba en construcción. Señores, un terremoto te da a ti 50 escenarios al mismo tiempo. Entonces necesitamos entender primero que no estamos preparados, al contrario, debemos estar claros y sentir cada día más que es una necesidad nuestra ir preparando más personas, una cantidad mucho mayor de la que tenemos, para que el día que se presente dependamos menos de las ayudas internacionales. Porque, señores, las ayudas internacionales de papel y de periódico llegan el mismo día, pero en Haití pasaron 3 meses en llegar. Si nosotros no hubiéramos estado aquí, Haití se hunde con el terremoto del 2010. No pasó lo mismo con sencillamente por la situación política. No pudimos ir. Bueno, y porque República Dominicana llegó primero también. Claro, es lo que digo. O sea, si nosotros no hubiéramos estado aquí de vecinos, no se sabe lo que hubiera pasado en ese país. Porque a los 3 meses se comenzó a dar efectiva la ayuda internacional. Entonces aquí pasaría algo similar en el caso de que nos quedemos con los brazos cruzados, solamente diciendo que estamos preparados para un famoso terremoto, que no sabemos si va a llegar o no, y esperemos que no, pero sabemos que sí. Sabemos que sí. Sabemos que sí, porque desde 1500 nos están diciendo que aquí tiembla. Desde 1500 a 1900, nada más hay que ir a buscar los relatos de los historiadores españoles, y ahí vemos nosotros todas esas estrellitas que están puestas en el mapa de falla de la isla, fueron terremotos históricos. Y ahí hay la descripción de lo que pasó en cada sitio. Luego ya al final las cosas eran un poquito diferentes, hay que verla con un poquito más de cuidado, porque aprendieron que mientras más daño ellos mandaban para allá, más recursos les mandaban para acá. Y esa cosa, bueno, pues parece que esa historia viene desde ahí, la historia nuestra. Ingeniero, ¿es posible ya que tenemos o estamos empezando a tener la conciencia de lo que significa prepararse para imprevistos, sobre todo porque desde 1500 sabemos que República Dominicana está medio a medio o encima de fallas tectónicas importantes y que estamos en la posición del Caribe o la ubicación geográfica en el centro del paso de los huracanes? ¿Es posible que se haga o se acoja desde el Ministerio de Educación, Educación Superior, colegios, universidades, escuelas, etcétera, y además medios de comunicación, la educación para imprevistos como una política de Estado? Que los niños se les enseñe desde pequeño dónde viven, cuáles son los riesgos que tenemos en República Dominicana y cómo prepararse para que sea algo normal de la vida cotidiana. Aquí cuando se habla de un terremoto, la gente entra en pánico. Cuando se habla de un maremoto, entra más en pánico todavía. ¿Usted no recuerda en el 97, cuando se anunció que venía un maremoto y la gente corrió para el mirador, con mudanza, con bulto, con maleta, sin ropa, desnudo, con almohada? Eso es por desconocimiento, porque en un maremoto tú no te das cuenta, eso llega tan rápido que probablemente no te da tiempo a correr al mirador. ¿De qué manera nosotros podemos ser un poco más preventivos y que la prevención sea parte de la educación y de la cultura del país? Fíjate, yo he sido académico por prácticamente toda mi vida, más de 40 años en diferentes universidades. Y hace muchos años yo vengo llamando a la atención por el programa de formación de ingenieros y arquitectos de nuestro país. Aquí seguimos enseñando en las universidades como cultura lo que es un huracán, o sea, lo que es la acción del viento sobre una edificación o lo que es la acción del sismo sobre una edificación. No hemos llegado todavía al nivel de conciencia de mostrarle a esos estudiantes qué es lo que significa un terremoto, cómo se muere la gente en un terremoto. Porque el terremoto no es el que mata a la gente, es lo que nosotros hacemos, son estas cosas donde estamos aquí ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? La Pucamaima hace unos 5 años más o menos creó por primera vez en el país una maestría en ingeniería sismoresistente.
Luego eso ha venido intentándose en INTEC y en la UAS, pero con una irregularidad muy marcada y no orientado a lo que realmente debe ser, que es el entendimiento, la comprensión del problema sísmico en República Dominicana. Si tú no comprendes el problema, no lo puedes resolver. Entonces, ¿qué pasa? Es a nivel de grado que necesitamos decir a los arquitectos, mira, hay que concebir las estructuras de la edificación, tomando en consideración que parte de esa estructura, o ella completa, va a ser la responsable de resistir ese terremoto. Pero hay que enseñárselos. Yo hace año y medio tuve la última actividad mía académica, fue en una universidad, y yo le di clase a jóvenes estudiantes de arquitectura de 9º semestre, y nunca le había mencionado la palabra terremoto. Entonces tú que estás siendo formado para diseñar espacios únicos de confort para sus habitantes, no es posible que tú estés diseñando cosas que también sean lo que le van a caer encima a esa gente, porque tú no tienes conocimiento, porque para ti es cultura lo que es un terremoto. Y sin embargo es precioso cuando tú le planteas a los estudiantes, tú los motivas, le enseñas, lo pones a estudiar los terremotos catastróficos que se han dado en la humanidad. Ellos se entusiasman, y cuando tú le explicas los conceptos y le explicas la razón del porqué, y luego vienen con sus proyectos donde no habían considerado nada, y tú ves cómo esos muchachos, en base a esos criterios y a esos nuevos conocimientos, que no son nada matemáticos, ni nada de cálculo, ni nada de eso, o sea, es conceptual, es de la vida, es de sentir lo que va a pasar si tú no haces las cosas tomando en cuenta que en algún momento de la vida esa edificación puede ser sometida en su base a un movimiento que no es un movimiento en un lado, es en todas las direcciones al mismo tiempo. Y esos muchachos es increíble lo que hacen, porque tú les preguntas, bueno, si tú lo fueras a diseñar hoy, ya con este concepto de que eso va a ser ahora en una zona donde puede haber un terremoto, ¿cómo lo harías? Y es mágico. Es simplemente, como decías tú, Yolanda, una voluntad. Es que se piense en eso y que nuestras universidades se aboquen a eso. También hemos hablado mucho, tuve la oportunidad de participar en el simulacro de terremoto de Bogotá en el 2009. Ahí se movilizaron 3,5 millones de personas. Y la campaña que tienen para los niños es espectacular. Ellos tienen, por ejemplo, utilizan mucho el uso de cuentos. Cuando los niños van donde los abuelos, ahí aparece el abuelo explicándole lo que es una inundación y qué hacer, explicándole lo que es un incendio forestal y qué hacer, explicándole lo que es un terremoto. Y se lo ponen desde chiquitico a nivel de cuentos, a nivel de esa vivencia, que ya cuando van creciendo los niños, automáticamente lo van asimilando como algo natural e incluso educativo, porque saben qué hacer a la hora de que vayan a enfrentar un tipo de acción de esa naturaleza. Definitivamente aún tenemos tiempo, o sea, yo no creo que se haya perdido tiempo, porque lo que tú no conoces nadie te lo puede exigir. Pero ahora, esta actividad que se celebró ayer, para mí particularmente, es un motivo de mucha alegría, porque es como un despertar, ver esa motivación de tanta gente con tan poco tiempo de promoción, aunque duramos meses elaborándolo, entre el COE y ODESPIE, duramos meses elaborando el programa y organizando todo. Fue de mucha satisfacción ver cómo en tan poco tiempo tanta gente se volcó por el interés que tiene. Porque yo creo lo que decían ustedes ahorita, o sea, señores, no podemos seguir escondiéndole a la gente que aquí va a temblar la tierra. Ese terror hay que cambiarlo por prevención. Si nosotros no somos capaces de prevenir, mucho menos seremos capaces de ser resilientes, porque no vamos a poder responder. Como yo le planteaba a la gente de 911, señores, ustedes están dando un servicio excelente, pero las calles están vacías. Imagínense que Dios no lo quiera, se nos caiga un peatonal de la 27, ¿por dónde pasa el 911? Entonces, nosotros comenzamos un programa ya en ONESBIE para junto con las universidades, que estamos convocándolas
a reunirnos, las escuelas de ingeniería y arquitectura, formar un cuerpo de evaluadores para coger manzana por manzana de todos los pueblos de este país y ver los niveles de vulnerabilidad de nuestras edificaciones. No para hacer ningún estudio ni para hacer ninguna intervención, sino simplemente para nosotros darnos cuenta y ver en una manzana X de Piantini, ¿hay alguna edificación que según el manual de la Agencia Federal para Emergencia de Estados Unidos, FEMA, que es el que se utiliza para la evaluación visual, que nos diga, mira, ese edificio tiene 3 puntos vulnerables que habría que someterlo a un estudio más profundo? Como hace la ciudad de Miami, justamente. El edificio que se cayó hace aproximadamente 3 meses, ya ese edificio estaba notificado y estaba en reparación porque tenía varios puntos de vulnerabilidad. Y en ese proceso se cayó el edificio. Sí. Pasó en la escuela en Puerto Rico, la escuela que colapsó. Esa escuela hacía más de un año que la habían recomendado que la abandonaran, que sacaran los niños de ahí. Sin embargo, no hicieron caso. Entonces, ¿qué la tumbó el terremoto? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bueno. Además, para la oficina de vulnerabilidad que yo estoy dirigiendo, ha sido un momento histórico porque es el momento de que esta oficina se empodere y comience también a darle el carácter que tiene, porque es la oficina que va a tener la responsabilidad de salir acompañado del COE y de Defensa Civil y de otras instituciones de rescate que puedan haber en nuestro país, a definir qué edificación habrá que demoler, cuál se puede reforzar o reparar y cuál se puede quedar la gente ahí tranquilo. Leonardo, cuando se haga la evaluación final, yo creo que los resultados van a ser positivos por lo que hemos visto. Quizás debió haber más promoción, quizás debieron involucrarse a todas las dependencias públicas sin excepción, pero vamos a ver la evaluación y los informes que ustedes den de la respuesta de los organismos, que es lo importante, porque nosotros vimos la población, vimos las instituciones, pero cómo reaccionaron los organismos. Ahora bien, no sé si lo de Santiago como epicentro fue fortuito y si también la intensidad fue fortuita o si es que ustedes ven que por ahí es que está el mayor peligro. Fíjate, cuando yo hablaba ahorita de un mapa que tiene muchas estrellitas, hay un terremoto que se dio en 1562 que destruyó Santiago y La Vega. Haciendo investigaciones históricas, a todos esos terremotos se le ha estimado una magnitud. Se estimó que el terremoto del 1562 tuvo una magnitud aproximadamente a 7.7. Eso viene relacionado a la falla septentrional, donde todos los investigadores que le están dando seguimiento a la falla, como el Servicio Geológico de Estados Unidos, por ejemplo, que ha hecho 2 trincheras que cruzan la falla para estudiar el tiempo que tiene esta, que está inactiva, que no se mueve, el tiempo que tiene acumulando energía, se estima un terremoto de una magnitud 7.5 o más en esa falla. Entonces lo que se quiso fue hacer una remembranza de aquel terremoto con la actualidad, porque en aquella época no había nada ahí prácticamente en esa zona, pero ahí están las ruinas que fueron destruidas. Y se tomó como referencia a eso. El asunto de también la alerta de tsunami es porque cada vez que hay un terremoto, en principio, como no se sabe bien dónde es que está, dónde fue que cayó, si fue en el mar o fue en tierra, es por protocolo. Ya a los pocos minutos, si se sabe dónde fue el terremoto, en este caso en tierra, pues ahí no había ninguna posibilidad de tener un tsunami. Entonces a los pocos minutos se desactiva esa alarma y entonces todo el mundo se concentra ya en el accionar para salvar vidas y rescatar personas. La falla septentrional. Esa es la falla que... Esa es la más grande que tenemos, la más fuerte. Bueno, esa es la más, por lo menos la más uniforme, porque nos une desde Montecristi hasta Samaná, pasando
por el Valle del Cibao. O sea que si esa falla se activara en una magnitud de 6, 7 grados, el daño sería Enorme. enorme. Sí. Atravesaría desde Montecristi Hasta Samaná. hasta Samaná. No necesariamente tiene que romperse los 265 kilómetros. O activarse de punto a punto, ¿verdad? Pero que no? sí, pero 50 kilómetros que se rompa es un terremoto importante. O sea, es una falla que puede producir terremoto mayor de 7, sin ningún problema. Mayor de 7 sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero eso entonces es hay una serio. discusión científica entre la gente del Servicio Geológico y la Universidad de Texas, porque unos dicen que el terremoto del 1562 fue ahí, en esa falla. Si es así, hace 375 años que no se mueve, pero la gente del Servicio Geológico dice que no, que hace 800 años. Como la isla nos estábamos desplazando en la dirección este-noreste aproximadamente 2 centímetros por año, si fueran 800 años, 800 por 2, estamos hablando de 16 metros de energía acumulada. ¿Con cuántos metros podemos hablar aproximadamente de movimiento? No, o sea, un terremoto... ¿Puede acumular cualquier cantidad de Claro, energía? porque eso depende mucho de la zona en contacto. O sea, nos vamos moviendo en esa dirección, o sea, vamos haciendo esto, y ahí hay un contacto de los materiales porque estamos chocando con la placa de Norteamérica. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos desplazando y se va acumulando energía elástica de deformación. O sea que esos materiales están ahí hasta que se rompa su límite elástico. Pero ya tienen entre 300 y 800 años, dependiendo de la teoría. Esa es la discusión que hay, pero es una zona que se ha mantenido bastante ¿Cree inactiva. usted entonces, ingeniero, que si tenemos esa falla activa, que es tan grande, es la más grande que tenemos en territorio dominicano, no deberíamos tener todas esas comunidades entrenadas para un eventual terremoto? Por eso que yo llamo renacer a esto, porque una de las cosas más importantes es la actitud de la gente. O sea, la gente se interesó. Entonces ya ahora esa gente está lista para tú comenzar la educación. Por ejemplo, una de las situaciones que necesitamos nosotros como país y como gobierno y como gente que piensa en la realidad y en la protección es si vamos a seguir permitiendo que la gente siga construyendo arriba de la falla sin tomar las previsiones. ¿No deberíamos tener un espacio franco de algunos kilómetros? Lo tenemos. A partir de la falla y que la gente no pueda construir ahí y que ahí no viva nadie. ¿Se respeta? Mira, en el 2011, en el reglamento sísmico del 2011, cuando se revisó el reglamento del 79, se creó un mapa que dice mapa de campo cercano, que es una de las cosas que debemos revisar ahora cuando se haga la revisión de ese reglamento que ya tiene 10 años. En ese campo cercano se incluyen hacia arriba de la falla 5 kilómetros y hacia abajo 5 kilómetros. Luego de haber hecho ese ejercicio, nosotros montamos lo que son escuelas y hospitales geográficamente sobre ese mapa y tenemos un montón de escuelas, de las escuelas que sabemos que no están preparadas su estructura para resistir un terremoto, como la que les pasó a Puerto Plata, las que colapsaron, y no hemos dado cuenta de eso. Entonces, eso tiene dos connotaciones. La primera es que el reglamento te dice, si tú te vas a montar ahí arriba de la falla, tú tienes que aumentar la fuerza prácticamente por 2.5 a aquel sitio donde tú no estás cerca de la falla. Ya eso es una penalización importante. Pero más que eso es llevar el nivel de conciencia, como tú bien dices, Yulisa, a esa zona, o sea, a esa franja que ocupa, porque también tenemos la Enriquillo Planting Garden en el sur. Esas son las fallas más activas que tenemos ahora mismo en la isla y de más peligrosidad, que siguen acumulando energía. Entonces, es un proceso donde yo creo que ahora tenemos la oportunidad de comenzar a orientarnos en esa dirección, porque yo creo que hay que terminar definitivamente el hecho de que no se puede hablar de eso. Necesitamos hablar de eso. Claro. Nos guste o no nos guste. Y hay que prepararse. Bueno, si usted está satisfecho, conforme, si usted se siente contento por lo de ayer,
Yo creo que es un paso de avance Por y algo se apretar la comienza. tuerca. Yo a usted lo escuché una vez diciendo que se construyeron muchísimas de estas escuelas Claro. sin observar ninguna norma. Claro, y además, lo bonito es que también de las escuelas nuevas hay un montón de ellas que están montadas sobre la falla, cosa que es insólito. Y no están calculadas para esos niveles de fuerza. O sea, hemos hecho cosas como si estuviéramos en un país donde nunca va a pasar Bueno, nada. y hablando de escuela, que no es un campo abierto ni nada por el estilo. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, porque realmente yo creo que esto va a marcar un antes y un después. Gracias. Gracias.